Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Así comienza Boda Negra, una de las canciones más versionadas y plagiadas de la historia. Tras ella se esconde una trágica y bella historia de amor que al devenir en leyenda terminó por convertirse en algo macabro. El bolero Boda Negra fue una versión que realizó el compositor cubano Alberto Villalón sobre el poema del colombiano Julio Flores, que llevara el mismo nombre. Este, a su vez, tomó la idea de otra composición lírica, el poema Boda Macabra, del sacerdote venezolano Carlos Borges, compuesto en el año de 1890 y que dicen se inspiró en un hecho real. Según cuentan, a finales del siglo XIX vivía en La Habana un joven poeta y periodista de nombre Francisco Camaño Cárdenas, quien se encontraba locamente enamorado de su prometida, la hermosa joven Irene Gay. Sin embargo, ella murió con solo 18 años, víctima de la tuberculosis y sin haber podido realizar su sueño de casarse con el poeta. A raíz de esto, él cayó en total desesperación. Desgarrado por el dolor, cumplió la última voluntad de la muchacha y la hizo enterrar vestida de novia y cubierta de flores. Como ni él ni la familia de la joven tenían recursos suficientes, tuvieron que inhumarla en la zona de los pobres del cementerio de Colón. Tras pasar 3 años y no poder pagar las tarifas que exigían los osarios para salvaguardar los restos, estos fueron exhumados para ser depositados en una fosa común. Francisco pidió que se le entregaran, incluso consiguió de un amigo cirujano una autorización que alegaba que la osamenta sería usada en estudios médicos, pero como la muchacha había muerto de tuberculosis, las autoridades de la necrópolis se negaron a entregar el cadáver. Camaño sobornó entonces a los sepultureros y se llevó los despojos en medio de la noche. Su único objetivo, decía, era preservarlos hasta contar con el dinero suficiente para construirle a su amada una tumba y depositarlos en él. Con ese propósito, los guardó con amor en su propia casa. Se desconoce de qué forma llegaron a conocer sus vecinos este hecho tan poco usual para la época, pero pronto comenzaron a circular los rumores de que Francisco practicaba la necrofilia y que los restos de su prometida provocarían un brote de tuberculosis en el lugar. El joven se marchó entonces del lugar y se fue a vivir a Oriente, donde encontró trabajo en el diario El Rebelde. Años después, al regresar a La Habana, se encontró que en todos los bares se cantaba su historia. El trovador Alberto Villalón había musicalizado los versos y los había popularizado. Camaño visitó la barbería de su amigo Guillermo Muñiz, quien tuvo que confesarle que había narrado la historia al poeta Julio Flores. Al escuchar el relato impresionado, el bardo escribió el poema sin levantarse de la silla de la barbería. Su inspiración añadió los elementos de fantasía que le dieron su toque macabro. Se desconoce si Francisco logró construir al final un mausoleo para su amada en algún cementerio como se había propuesto. Tampoco se conoce si realmente celebró bodas con el cadáver, por decirlo de alguna manera. De cualquier forma, el amor de Camaño y la joven Irene alcanzó la inmortalidad a través de la música. Boda Negra ha sido versionada innumerables veces. Además, sirvió como inspiración a una célebre canción española del año de 1943, titulada Rascayú, popularizada por Bonet de San Pedro. Incluso hay algo un poco más oscuro. Se ha escrito una obra de teatro que mezcla la historia de los amantes con la vida turbulenta del cura Borges, autor del primer poema, datado del año de 1890. Sin embargo, hay otro caso que habla de otra joven fallecida, también de tuberculosis, y de un doctor que llevó muy lejos el amor que sentía por su paciente. Esto en el año de 1930 en la isla Cayo Hueso en Florida. Karl Tanzler era un radiólogo de origen alemán que buscaba asentarse en Estados Unidos en busca de un futuro mejor y mejores oportunidades. Como muchos otros migrantes que consideran a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades, llegó con su mujer y sus 2 hijas a Zephyrhills, una ciudad del condado de Pasco en Florida, pero tiempo después abandonaría a su familia para mudarse a la isla de Key West, cercano a Miami, donde alquiló un aparato de rayos X en el hospital de la Marina estadounidense
y donde además cambiaría su nombre a Carl von Cosel. Un día de 1930 y teniendo alrededor de 50 años, la vida de Carl cambiaría, pues en aquel entonces tendría un romance con su paciente María Elena Milagros de Hoyos, quien padecía tuberculosis y a quien su madre llevaría al hospital en busca de un tratamiento para su patología. Allá durante su infancia, Carl Tanzer, el doctor, había comentado que tenía constantes visiones de la que sería la supuesta mujer de su vida, por lo que cuando conoció a María Elena fue un flechazo. Creyó que se trataba de la mujer de sus visiones, de que esta chica de 21 años era su verdadero amor. De esta manera, cuando la chica acudió para ser tratada, Tanzler aprovechó la oportunidad y a pesar de no contar con la suficiente formación para tratar dicha patología y de las pocas posibilidades de curación de la paciente, él mismo realizó el tratamiento de la joven en casa de los padres. Pero la condición de María Elena empeoró y el 25 de octubre de 1931 falleció. Tanzler se ofreció a pagar el funeral y construyó un mausoleo para la joven en el cementerio de la isla de Key West, teniendo el consentimiento por parte de la familia. Después de la muerte de la joven, él visitó su tumba cada noche durante 1 año y medio, pero pronto la obsesión por María Elena se volvería algo enfermizo, algo macabro. Tanzler contaría que el espíritu de la chica cantaba para él cada vez que se separaba y se sentaba junto a su tumba, suplicándole que se la llevara con él. Así, en abril de 1933 exhumaría el cadáver y se lo llevaría a casa, donde lo mantendría por los siguientes 7 años. Con el cadáver en su casa y debido a que éste estaba en considerable estado de putrefacción, Carl hallaría diferentes formas inimaginables para tratar de preservarlo. Pegó sus huesos con perchas y cuerdas de piano, le puso ojos de cristal en las cuencas de sus ojos y reemplazaría la carne podrida con tela de sedas tratada con cera y yeso blanco. También introdujo trapos en las cavidades abdominales y el pecho para mantener la figura de la forma humana y le puso una peluca que María Elena solía llevar en vida. Y para ocultar el olor putrefacto, utilizaría cantidades enormes de perfume, desinfectantes y agentes preservadores de tejidos para enmascarar el olor. Carl Tanzer, se dice, durmió 7 años con el cadáver de María Elena. Pasaba días y noches enteras con el cuerpo, incluso bailaba con él, pero después de un tiempo, por rumores de la gente sobre las extrañas conductas del Dr. Tanzler, la familia de la joven se enteraría de tales actos y la hermana de María Elena, Florinda, acudió hasta la casa de Tanzler y para su enorme sorpresa descubrió el cuerpo de su hermana. Sin pensarlo, llamó a la policía y Carl Tanzler fue detenido, pero los delitos de sustracción del cadáver y profanación de tumbas ya habían prescrito, y él quedó en libertad, con una multa que se dice pagaron algunos pseudoadmiradores morbosos del doctor. Después de la detención del doctor, el cuerpo de María Elena fue nuevamente enterrado en el cementerio para que pudiera descansar en paz. El caso armaría un gran revuelo entre la población, volviéndose bastante mediático, pero no por el horripilante hecho de que se tratara de un crimen en sí, de un hecho de necrofilia, ni tampoco por las inexistentes consecuencias que hubo para Tanzler, sino porque se distorsionaría la realidad para hacerlo parecer un romántico empedernido que haría cualquier cosa hasta las últimas consecuencias con tal de vivir una vida junto a la mujer de sus sueños. Esto además lo convirtió en un personaje famoso que incluso llegó a dar charlas y promocionaba su autobiografía, la cual fue publicada en la revista Fantastic Adventures en 1947 y en la cual contaba sus años junto al cadáver de María Elena.